Hola, muchas gracias por la invitación a los organizadores del Congreso. Siempre es muy placentero acudir. Es un evento académico que siempre ofrece temas de novedad. Una disculpa por no poder estar con ustedes de manera presencial. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la utilidad del ultrasonido transfontanelar y el Doppler en la evaluación del neonato críticamente enfermo. El ultrasonido es una herramienta que ha acompañado a los médicos como una extensión de sus sentidos, como el quinto pilar de la exploración física, y ha tenido varias etapas en la historia, desde que se creó entre los 50 y los 60, que eran aparatos pues muy grandes que no se podían llevar a la cama del paciente. En los 70 hubo una explosión, sobre todo de ultrasonido transfontanelar, por neonatólogos en Europa y Australasia. Y hacia finales de los 70, algo que es interesante es cómo los ecocardiogramas los realizaban los radiólogos, y ahí hubo la pelea entre los cardiólogos y los radiólogos para que finalmente pues, los cardiólogos utilizaran esa herramienta primaria. Y pues de esa manera también los intensivistas han reclamado la herramienta porque es algo que nos sirve para responder preguntas clínicas de nosotros para nosotros. Y aquí les pongo a la doctora Mari Segura, que le hemos estado celebrando mucho porque es verdaderamente una de las pioneras mexicanas que hizo los primeros trabajos de ultrasonido transfontanelar. Incluso está en los primeros estudios en México donde se utilizó el ultrasonido para ver el conducto arterioso. Actualmente hay mucha controversia sobre lo que constituye, digamos, como el modelo profesional en ultrasonido y lo que es el point of care. Sin embargo, pues hay habilidades que creemos que todos los neonatólogos deben de tener, como el ultrasonido pulmonar y también el ultrasonido transfontanelar básico. Esto es muy controversial, sobre todo en la parte de ecocardiografía. Como saben, hay un grupo de neonatólogos que se han especializado en hacer valoraciones hemodinámicas a partir del uso de la ecocardiografía, pero este es un modelo, digamos, experto, con donde normalmente están para ser interconsultados y son neonatólogos que tienen entrenamiento extenso en ecocardiografía avanzada. Ahora, también en el rubro de la neurología, como ustedes saben, la neurología neonatal como una subespecialidad o como una sobreespecialización también ha tenido mucho auge, y actualmente en muchos lugares se puede hacer este fellow extra, y lo pueden hacer tanto neurólogos que se quieren dedicar a la neurología neonatal como neonatólogos que quieren extender sus conocimientos y pues hacen un equipo. Entonces, sí existe también el modelo experto en la neuroUSIN, pero bueno, también hay ciertas competencias, habilidades que debemos de tener todos para que nuestros pacientes tengan los mejores desenlaces. Yo les recomiendo mucho estos programas, que es el Practical Head Ultrasound del doctor Nick Evans. Es la primer recurso en la que la mayoría de nosotros acudimos para empezar a utilizar el ultrasonido con nuestros pacientes. Trae animaciones, cómo poner el transductor y cómo se ven las imágenes en 2D y reconstrucciones en 3D. Entonces, ampliamente recomendable. Y también el libro de la doctora Meisler, que se edita rutinariamente. Actualmente van en su tercera edición, que se llama Neonatal Cranial Ultrasonography. Y bueno, pues algo que esta imagen a mí me gusta mucho, pero también me inquieta, y yo creo que a todos también nos da mucho gusto, y es parte de lo hermoso de ser neonatólogos, pero también nos estresa mucho porque este es el desarrollo cerebral de muchos de los bebés que van a estar bajo nuestros cuidados. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a influir en esta maduración cerebral, que va a estar evidentemente pues adelantada en el caso de los recién nacidos prematuros, y pues todo lo que hacemos en cuanto al manejo ventilatorio, hemodinámico, de líquidos, de nutrición, pues va encaminado a que este proceso de maduración sea lo más normal posible. Entonces, normalmente vamos a utilizar las fontanelas del recién nacido, que nos dan una ventana hacia el cerebro. Las fontanelas, la más utilizada va a ser la fontanela anterior, con la cual vamos a hacer cortes sagitales y coronales, pero también tenemos fontanelas laterales y la fontanela mastoidea, que nos van a ayudar a ver ciertas estructuras como la arteria cerebral media y el cerebelo, que son de mucha importancia para las evaluaciones hemodinámicas y también para los prematuros. Ahora, ¿por qué es importante que el neonatólogo sea partícipe de los ultrasonidos transfontanelares? Porque cuando ustedes ven las indicaciones, se deben de estar haciendo de manera frecuente en la unidad de cuidados intensivos.
en el Instituto Nacional de Perinatología tenemos la gran fortuna de tener al doctor García y que se pueden realizar los ultrasonidos transfontanelares en tiempo y forma sin importar el volumen, pero esta no es la realidad en muchas de las unidades. Yo recuerdo en una de las unidades donde trabajaba, pues los transfontanelares eran los martes o los jueves. Y si no eran dentro de esos días y aparte en la tarde, pues entonces era difícil que tuviéramos esa información que va a ser muy útil y también es muy útil cuando hay una descompensación súbita. Entonces, actualmente, pues los grupos que nos dedicamos al ultrasonido, pues sí pugnamos a que cada unidad tenga su ultrasonido. Y bueno, no vamos a hablar mucho de la parte anatómica, porque pues si no, esto sería extremadamente extenso, pero quiero recomendarles este grupo de artículos que pueden ver aquí en la bibliografía. En Pediatric Research se hicieron grupos de interés tanto de ultrasonido pulmonar como de ecocardiografía realizada por neonatólogos, y este es el último número precisamente de ultrasonido craneal realizado por neonatólogos del grupo eh, de diferentes partes de Europa. Y son, si no me equivoco, 5 artículos que van desde la anatomía, el Doppler y las diferentes patologías como hemorragia intraventricular, enfermedades de sustancia blanca y la asfixia perinatal. Entonces son ampliamente recomendables, son gratis y evidentemente pues estos grupos nos dan mucha investigación y además nos dan unas imágenes pues muy bonitas, ¿no? Y esto pues puede estar a la mano adaptando los equipos de ultrasonido de cada unidad. Y bueno, básicamente a partir de la línea media, las cisuras de Silvio y los ventrículos, vamos a localizar las diferentes áreas anatómicas. Los cortes coronales y los cortes sagitales son los principales y los vamos a utilizar para interpretar diferentes patologías. Ahorita que vayamos viendo cada una, pues haremos mención de estas estructuras. Y como les digo, cada vez hay más bibliografía de la patología cerebelar en el recién nacido prematuro, por lo tanto los cortes posteriores y mastoideos son muy importantes para tener una mejor vista del cerebelo y poder detectar lesiones. Cada vez más en la literatura está reportado que estas lesiones se pueden detectar desde el ultrasonido a la cama del paciente y no necesariamente con la resonancia magnética al egreso. Y también hay cortes posteriores que nos pueden ayudar en los casos de hemorragia intraventricular. Entonces, conforme el neonato va madurando, va a haber un incremento de los sulcos y giros, va a incrementar la mielinización, va a haber una involución de la matriz germinal y también van a haber cambios en el volumen del líquido cefalorraquídeo. Por eso es muy importante que también el ultrasonido transfontanelario nos ayuda a ver que concuerde con la edad gestacional y también con base en eso debemos de interpretar este tipo de cosas, el tamaño de los ventrículos, el volumen del líquido cefalorraquídeo, ciertas áreas que se pueden ver hiperecogénicas, pero después va a desaparecer, y cómo va incrementando la sulcación y los giros. Entonces, en general, entre la semana 24 y 26, el cerebro se va a ver suave, de apariencia lisencefálica. En los prematuros, los ventrículos laterales van a ser anchos y asimétricos y generalmente el izquierdo es más grande que el derecho, de la misma manera que los cuernos occipitales van a ser anchos. Y la matriz germinal, que es un tejido subependimario altamente vascular y celular, que es la que nos preocupa porque normalmente es donde ocurren las hemorragias, va a empezar a involucionar de la semana 25 a la 26 el cuerpo del caudado y de la semana 28 a la 34 va a involucionar la cabeza del caudado y termina de involucionar a la semana 36. Por eso también cuando tenemos hemorragias en niños de término, pues no es la misma fisiopatología porque pues la matriz germinal ya terminó de involucionar. Las zonas posteriores son las que más rápido se van a desarrollar comparadas con las anteriores. Por lo tanto, también es común que en el desarrollo de estos bebés tengamos cierta hiperecogenicidad en estas zonas posteriores que después va a desaparecer y no tiene que ver con la enfermedad de sustancia blanca. Entonces, y al término se va a observar pues evidente sulcación y girificación y los espacios del líquido cefalorraquídeo van a disminuir y van a ser menos visibles. Entonces aquí podemos ver esta imagen comparando cómo se ve el ultrasonido transfontanelar de un neonato de 25 semanas, donde podemos ver cómo las cisuras de Silvio están abiertas y un niño de término, donde vemos cómo las cisuras de Silvio están cerradas y hay diferentes cisuras como la calcarina y la cisura del cíngulo que nos van a ayudar a ver la madurez cerebral.
Entonces es muy importante porque también nos va a ayudar a establecer cuál es la madurez. Entonces, ese es del programa del doctor Nick Evans. Ven una imagen a las 29 semanas y cómo va incrementando la girificación a las 32 semanas y cómo a las 40 semanas pues es evidente. Se pueden hacer ciertas medidas básicas del tamaño del cerebro en el eje anteroposterior y vertical. Lo interesante es que muchas de estas mediciones sencillas, por ejemplo, esta que va de tabla interna a tabla interna arriba de las cisuras de Silvio y cómo se establece esta anteroposterior y la línea media, nos ayuda a predecir el volumen cerebral y ha tenido una muy buena correlación con imágenes que nos dan por resonancia magnética. Entonces, un buen ultrasonido es muy importante y nos ayuda precisamente a que estos neonatos los vamos a poder dar también un seguimiento eh, a largo plazo y que aunque no tengamos tecnología más avanzada como la resonancia magnética, se están haciendo diferentes estudios que validan el uso de la técnica y nos va a dar resultados muy similares. Entonces, acá les pongo esta tabla donde nos habla de ciertas mediciones como el grosor del cuerpo calloso, la longitud anteroposterior, el diámetro biparietal, el diámetro anteroposterior, el espacio extraaxial, la cisura interhemisférica, y todo esto les sirve a ustedes para saber cuáles son los valores normales a término, a 2 meses, y en el prematuro a término corregido. Ahora, en nuestros prematuros, pues bueno, una de las herramientas que más nos interesan es el ultrasonido para ver el desarrollo de hemorragia intraventricular. No vamos a hablar mucho de fisiopatología, vamos a ver más bien cómo localizarla. Y como les digo aquí, las estructuras más importantes que tenemos que localizar es la línea media, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo en los cortes coronales, y en los cortes sagitales vamos a ver el ventrículo lateral y la presencia del plexo coroideo, que va a ser hiperecogénico. Cuando tengamos sangrado, va a ser muy importante diferenciar, como les digo, el plexo coroideo es hiperecogénico. Entonces, cuando vemos una hemorragia intraventricular, digamos clásicamente por ultrasonido, es porque la sangre ya está coagulada y nos va a dar una ecogenicidad igual a la del plexo. Entonces puede ser difícil diferenciarlo, y ahorita vamos a ver la estructura anatómica que nos ayuda a encontrar esto, que es la escotadura caudotalámica. Entonces también vamos a poder ver en los ventrículos laterales si esta sangre, digamos, se abrió hacia estos ventrículos y si hay dilatación. Y también vamos a ver si hay zonas hiperecogénicas parenquimatosas que nos indiquen una hemorragia intraparenquimatosa. Como les digo, esta estructura que es muy importante para distinguir la presencia sobre todo de la hemorragia intraventricular más leve es la escotadura caudotalámica, porque precisamente detrás de la escotadura caudotalámica vamos a tener el plexo coroideo. Entonces aquí tenemos el tálamo y el núcleo caudado, que nos da esta pequeña escotadura, este pequeño hundimiento que vamos a localizar en los cortes parasagitales, y todo lo que pase en la escotadura caudotalámica puede ser una hemorragia grado 1. Entonces, como les digo, generalmente vamos a ver la sangre ecogénica porque es cuando se coagula. Posteriormente puede tener áreas hipoecoicas antes de coagular, y las áreas hipoecoicas van a reaparecer dentro de las imágenes hiperecogénicas cuando el coágulo se va resolviendo. Todos ustedes que ya tienen algo de experiencia viendo a los pacientes por ultrasonido, pues pueden ver, si los están viendo diario, cómo se va modificando este coágulo. Entonces, la escotadura caudotalámica es una de las estructuras más importantes que hay que identificar, porque es justamente donde va a ocurrir la hemorragia de la matriz germinal. Entonces, todo lo que sea anterior a esta escotadura nos va a hacer sospechar que tenemos una hemorragia grado 1. Muy importante que también todas las lesiones que vemos en el ultrasonido transfontanelar las tenemos que ver en el corte coronal y en el corte sagital. Entonces, todo lo que se extienda por adelante de esta va a ser anormal. Ahora, la clasificación, pues como todos saben, la más utilizada es la de la doctora Papil, y se han hecho algunas modificaciones. Entonces, la escala de Papil se estableció antes de que hubiera un entendimiento completo de la fisiopatología de la hemorragia periventricular intraventricular. No es completamente lógica, o sea, no es una secuencia fisiopatogénica, y una hemorragia periventricular pequeña que se confina a la matriz germinal, pues va a ser una grado 1.
Pero, por ejemplo, si esta hemorragia crece y permanece confinada a la matriz germinal, pero obstruye el drenaje venoso de la sustancia blanca periventricular y causa un infarto, podría ser una grado 4, sin que tenga esta extensión posterior al ventrículo. También, si una pequeña cantidad de sangre de la matriz germinal escurre al ventrículo, va a ser una grado 2 y cantidades más grandes corresponden a una grado 3. Entonces, a veces pareciera que la 4 es una grado 1 grande y la 3 es una grado 2 grande. Entonces, no tiene una secuencia muy lógica. Es muy importante, por lo tanto, reconocer los elementos por separado. Entonces, la descripción clásica, la grado 1, es una hemorragia intraventricular de la matriz germinal subependimaria y que ocupa menos del 10% del área ventricular llena con sangre. La grado 2 es una hemorragia sin dilatación ventricular, que va a ocupar del 10 al 50% del área ventricular llena con sangre. En la grado 3, la hemorragia ventricular ya tiene dilatación ventricular y tiene que haber más del 50% del área ventricular llena con sangre, y aquí es donde puede ser difícil la clasificación. Y la grado 4 es una hemorragia intraventricular de la matriz germinal con afectación parenquimatosa, pero esta afectación parenquimatosa no es una continuación de la hemorragia intraventricular o una extensión de esta, sino generalmente es un infarto periventricular hemorrágico. Entonces, cuando hablamos de los elementos, pues lo que vamos a describir es: ¿hay una hemorragia subependimaria? Sí o no. Esta hemorragia se abre al ventrículo, sí o no. Vamos a tener dilatación ventricular, sí o no, porque como les digo también, en los prematuros vamos a tener los ventrículos se ven un poquito más grandes, más dilatados, sin que sea anormal. Y también una hemorragia intraventricular aislada de gran volumen nos va a dar también, puede haber hidrocefalia poshemorrágica y ventriculomegalia relacionada con daño o pérdida de la sustancia blanca, no forzosamente por la sangre. Entonces, pues es importante hacer esta distinción y vamos a ver si hay anomalías parenquimatosas, sí o no. No es una extensión de la hemorragia intraventricular. Y en realidad, justamente del grupo de europeo que publica en el Pediatric Research, este sería en realidad cómo veríamos una hemorragia cuando está sucediendo. Entonces vean los ventrículos laterales y el ventrículo los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, cómo tenemos esta circulación ecogénica, y aquí es donde estaría sucediendo la hemorragia intraventricular antes de que se coagule la sangre. Entonces, en la grado 1 va a ser una hemorragia pequeña confinada a la matriz germinal, y la clave es que no malinterpretemos la punta anterior del plexo coroideo. Entonces, nos sirve verlo en coronal y en la sagital ver la escotadura caudotalámica. ¿No? Entonces, aquí podemos ver cómo aparece y podemos tener la sospecha de la hemorragia grado 1, pero en el corte parasagital es donde vamos a identificar que precisamente está pasando la escotadura caudotalámica. Vean, aquí viene el lado izquierdo y aquí vemos cómo pasa la escotadura caudotalámica esta hemorragia. Entonces, 27 semanas de gestación en sus 72 horas de vida, sin surfactante, mal traslado de estado posparo a su ingreso, y como desde la primera vez que observamos, pues tenemos una hemorragia que pasa la matriz germinal. Vean, aquí está el plexo y aquí está la escotadura caudotalámica, y anterior vemos esta área hiperecogénica. Otro ejemplo, 33 semanas, 41 corregidas con restricción de crecimiento, atelectasias de repetición, neumonía asociada a cuidados de la salud, y como vemos la sospecha inicialmente en el coronal, y ya posteriormente cuando hacemos los parasagitales es muy importante pues localizar dónde está la lesión. Siempre por convención hacemos primero el barrido del lado derecho y luego y nos vamos al lado izquierdo. Y en el coronal pues nos vamos de las órbitas hasta los plexos coroideos. En la grado 2 va a haber sangre adyacente al coágulo sanguíneo no suficiente para generar dilatación del ventrículo, y se puede ver ya muy claramente desde el corte coronal. En la grado 1 a veces en el corte coronal no queda tan evidente, pero en los parasagitales se confirma. En la grado 2 generalmente desde que están en los cortes coronales, que normalmente empezamos con ellos, van a decir, ups, acá hay una hemorragia. Conforme el coágulo desciende posteriormente, es útil verlo en los cuernos posteriores y también en los cortes en la fontanela posterior. Entonces, la clave es distinguir la hemorragia del plexo coroide, y esto lo podemos ver porque va a haber una línea hipoecoica que va a separar el plexo coroideo del coágulo.
Y acá podemos ver una hemorragia grado 2. Vean cómo desde el coronal se nota que tenemos una hemorragia. Y en los parasagitales pues vemos. Y también en las partes posteriores hay que distinguir lo que es plexo coroideo y si tenemos una línea hipoecoica y arriba también tenemos otra zona hiperecogénica que es la sangre que está escurriendo hacia posterior. Entonces, un plexo coroide irregular posterior puede ser difícil de distinguir de un coágulo intraventricular adherente y para esto sirve la vista en la fontanela posterior. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos duda, sobre todo la fontanela posterior, y entre más prematuro sea un neonato, va a ser más fácil acceder a ella. ¿Sale? Entonces vemos siempre primero en corte coronal y luego vamos a ver en el corte sagital y parasagital. Ahora, en la grado 3 va a implicar encontrar un coágulo sanguíneo dentro del ventrículo de tal manera que cause dilatación. Yo, para clasificar una grado 3, necesito encontrar que haya un área donde físicamente la sangre genere dilatación del ventrículo. Cuando los casos son severos no hay mayor duda, pero cuando hay duda, entre una 2 y una 3 es importante justamente ver esto, buscar el área donde físicamente el coágulo genera dilatación ventricular, sobre todo en las etapas tempranas, ¿no? Entonces, es importante también en las grado 3 generalmente vamos a tener ocupación del tercer ventrículo. Entonces, esta vista es muy importante buscarla para poder distinguir cuando una hemorragia se está extendiendo y está obstruyendo el tercer ventrículo. Entonces, dos causas por las cuales se puede clasificar mal una grado 3. Uno, porque no es claro el punto de corte entre una hemorragia grado 2 y una grado 3. Acuérdense que los textos ocupaban esto de más del 50%. Y la otra es que en el artículo original no se especifica si es la sangre o el líquido cefalorraquídeo lo que genera la dilatación. Por lo tanto, en muchos centros, y yo creo que también es correcto esto, se requiere que el ventrículo esté físicamente dilatado por el coágulo. Y aquí les pongo porque es muy importante también que los neonatólogos hagan sus propios ultrasonidos. Este es un paciente que tenía CMV congénito. Sin embargo, desde los primeros reportes de sus ultrasonidos referían a una hemorragia intraventricular grado 3. Entonces, esto seguramente la mala interpretación es, uno, porque tenía la dilatación ventricular, que estaba dado por la prematuridad y por la infección por citomegalovirus y pues quizá las lesiones, ¿no? Entonces aquí pueden ver algo de calcificaciones, la dilatación ventricular, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, ¿por qué los neonatólogos debemos de tomar partida en esto? Pues porque a veces, justo como les digo, en algunos lugares los transfontanelares los hacen ciertos días y a veces quizá ese ultrasonido lo realizó algún residente de radiología que a lo mejor no ha visto tantos neonatos y puede llegar a este tipo de confusiones, ¿no? Entonces este bebé tenía el diagnóstico de hemorragia intraventricular grado 3 en su expediente hasta que vimos las imágenes y especificamos que nunca tuvo una hemorragia intraventricular grado 3. Aquí cuando ocupa el tercer ventrículo y se ve la dilatación, pues es muy evidente, ¿no? Entonces, es una hemorragia intraventricular grado 3. Esta imagen la tomó uno de nuestros residentes durante la guardia. Si se fijan, pues está medio chuequilla y así, pero vean cómo el residente claramente sabía qué le había pasado a su paciente y cómo correlaciona con el espécimen patológico. Y en la grado 4, pues clásicamente se malentendía como una extensión de la hemorragia, una extensión de esta ecogenicidad hacia la sustancia blanca periventricular. Pero hoy sabemos que en general la hemorragia lo que hace es que distiende el ventrículo y va a obstruir las venas que pasan por esta área, generando un infarto hemorrágico que se va a observar en forma de bengala o llamarada. Entonces, clásicamente, pues la grado 4, pues es cuando vemos esta imagen, donde se ve la hemorragia, se ve generalmente que obstruye
y que físicamente distiende el ventrículo, y esta imagen hiperecogénica en llama o bengala, y el grado final pues siempre va a ser un quiste porencefálico. Entonces no hay correlación entre estudios anatomopatológicos que la sangre parenquimatosa sea de origen intraventricular, y van a haber lesiones ecogénicas por hemorragia de la sustancia blanca cerebral que no van a estar asociadas con evidencia histológica de daño a la sustancia blanca. Entonces, muy importante saber que estas no son extensiones y la fisiopatología es distinta. Ahora, después de que tenemos una hemorragia intraventricular, pues vamos a estar buscando a aquel paciente que presente una dilatación poshemorrágica. Entonces, el perímetro cefálico va a crecer aproximadamente 1 milímetro por día entre la semana 26 a la 32, 0.7 milímetros por día entre la 32 y la 40. Como todos sabemos, es difícil tener el equipo de precisión para poder estar viendo milímetro por milímetro. Por lo tanto, más de 2 milímetros al día es excesivo. Y 4 milímetros en 2 días o 14 milímetros en una semana, pues también va a ser excesivo. Esto es porque generalmente después de que tenemos una hemorragia intraventricular empezamos con nuestras curvas de perímetro cefálico como más estrictas, pero pues quiero tratar de convencerlos que el ultrasonido es una mucho mejor herramienta. Entonces vean un paciente con una hemorragia intraventricular grave y que presenta también datos, ahorita vamos a ver en la parte de Doppler, pero con índices de resistencia en el Doppler de las cerebrales muy incrementado. Ven incluso aquí como la diástole está ausente y pues desarrolla dilatación ventricular. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a utilizar clásicas para ver la dilatación ventricular? Uno es el índice de Levin, que es el índice al ventrículo lateral. Entonces vamos a partir de la parte más extensa hacia el lateral a la línea media. Yo normalmente la manera en que mido es que busco primero, o sea, el puntero lo pongo primero en la parte más externa donde llega la dilatación, y de ahí me voy a la línea media. Y la otra que es muy útil es medir el índice ventricular del techo al piso, ¿no? Entonces vamos a ver la dilatación del ventrículo lateral. Y en los parasagitales, la tálamo occipital. Como el nombre lo dice, vamos a partir del tálamo hasta la parte más distal donde podamos ver el occipital en los ventrículos laterales. Y esto lo vamos a comparar con tablas. Estas tablas están disponibles por edad de gestación y vamos a ver cuándo estas pasan de la percentil 95 y 98. Igual, la distancia tálamo-occipital, pues vamos a ver la edad gestacional de nuestro paciente, cuántos milímetros nos dio, y vamos a ver cuando pase de lo normal. Y esta medida también es muy útil porque se puede hacer en un corte coronal. Entonces se llama Frontal and Occipital Horn Ratio y ha sido bien correlacionada con imágenes por tomografía. Entonces vamos a medir tres líneas, A, B y C. Entonces, A y B van a ser las distancias más distales de los ventrículos laterales, va a ser A. En los cuernos temporales, también la parte más distal de uno hacia el otro va a ser B. Y la distancia a partir de las cisuras de Silvio de tabla interna a tabla interna va a ser C. Entonces vamos a hacer A más B entre 2 veces C. Generalmente 0.45 a 0.49 va a ser moderada, y generalmente de 0.5 hacia arriba va a ser más severa y generalmente indica que debemos de intervenir. Entonces aquí están los estudios de correlación de ultrasonido con imágenes por resonancia, y pues es muy buena la correlación. Entonces es una medida que se utiliza y que también nos puede servir, ¿no? Entonces, prematura de 32 semanas, bajo peso para la edad gestacional, con restricción de crecimiento intrauterino, desequilibrio hidroelectrolítico, trombosis en el septum interauricular, trombolisis con alteplase, sepsis asociada a cuidados de la salud por Klebsiella, endocarditis infecciosa. Entonces, un típico caso complicadísimo en la unidad de cuidados intensivos. Vean cómo inicialmente tenemos algo de vasodilatación cerebral compensatoria, y cómo poco a poco empiezan a dilatar los ventrículos laterales. Vean cómo ya en vez de tener la vasodilatación,
tenemos índices de resistencia más incrementados conforme empieza la dilatación ventricular, y este niño, como tuvo también siempre cuestiones infecciosas, teníamos este reforzamiento del epéndimo, que es característico de cuestiones infecciosas, y poco a poco van dilatando los ventrículos laterales. Acá, como es no hemorrágica, hay que tener cuidado. Generalmente, otro dato que nos sirve mucho para distinguir cuando ya hay problemas es este término que se llama abalonamiento de los ventrículos laterales. Entonces, generalmente estos ventrículos laterales, conforme se van dilatando, si mantienen esta estructura, digamos, relativamente triangular, generalmente se va a correlacionar a que no hay hipertensión endocraniana, no es necesario intervenir y se van a poder solitos autorregular. Pero cuando persiste la dilatación y pierden esta forma triangular y adquieren esta forma ya como más circular, generalmente se correlaciona con que hay ya incrementos en la presión intracraniana y es necesario intervenir. Entonces vean cómo fue dilatando este bebé y vean cómo pues los mismos índices se pueden tomar. Tenía una tomografía que había pedido neurocirugía para planeación quirúrgica y las mismas medidas que obtuvimos por ultrasonido son las que se ven con la tomografía. Entonces también esto es muy útil hablar con nuestros neurocirujanos o con el equipo neuroquirúrgico, porque muchas veces podemos prescindir de los estudios tomográficos y disminuimos la radiación de los bebés. Entonces, el índice frontal cuerno temporal, que es este. Y lo mismo, cuando vemos los de Levin y el grosor de los ventrículos laterales y los tálamos occipitales. El de un lado, vean aquí nos dio 23 por ultrasonido, 26 en la tomografía y 30 contra 30. Entonces, es muy buena la correlación. No, muchas veces, sobre todo si en los centros están muy acostumbrados a las tomografías, podemos rápidamente convencerlos de que no son necesarias. Ahora, enfermedades de la sustancia blanca. En general, algo que es muy útil para distinguir quistes benignos y quistes que nos van a preocupar es trazar una línea arriba de los ventrículos laterales. Entonces, generalmente todo lo que tengamos por abajo van a ser generalmente quistes benignos. Por ejemplo, este es un quiste connatal o coartación del ventrículo lateral, que puede ser unilateral o bilaterales y generalmente son secuelas. Y también es común encontrar quistes germinolíticos, a veces incluso los materno-fetales no lo indican, que se vio en los últimos estudios. Se localizan en la escatadora caudotalámica, tienen etiología desconocida y también no van a tener secuelas. En cambio, los infartos periventriculares, ¿no? Que en caso de una hemorragia, pues lo vamos a ver así, o quistes más chiquitos en los casos de leucomalacia periventricular, ¿no? Entonces aquí tenemos un quiste connatal totalmente benigno que se podría confundir. También hay que ver, por eso nos sirve ver las imágenes. Quizá si radiología no lo reporta como algo anormal, pues sirve ver las imágenes. Generalmente menos de 3 milímetros lo clasificamos como microquiste y más de 3 milímetros lo vamos a clasificar como macroquiste. Los quistes de plexo coroideo tienen una asociación leve a trisomías, especialmente cuando son grandes y bilaterales, pero es común que nos lo reporten nuestros médicos materno-fetales. Y también hay que ver del septum pellucidum que van a haber diferentes variaciones que son normales. El cavum es de lo que más normalmente van a ver en los reportes. También existe el interpositum y el más posterior, este es el vergé. Vamos a decirlo como en italiano para que no se rían. Siempre en esta diapositiva hay algo de risillas en la sala. Y todos estos son normales. Este es también un quiste benigno, como les había mostrado. Vean cómo está debajo de la línea que ponemos sobre los ventrículos laterales, y esto lo habían reportado como anormal en una unidad de cuidados intensivos, y la doctora Eunice pues rápidamente fue y les dijo que era algo benigno. Entonces hay que distinguir eso de pues, la leucomalacia periventricular, que como sabemos pues, va a ser una secuela generalmente de lesiones de isquemia, reperfusión, y va a estar más marcado en recién nacidos prematuros, en procesos infecciosos y también en cardiópatas. Lo más frecuente que van a seguramente escuchar es la clasificación de la doctora Linda de Vries,
donde el grado 1 es una hiperecogenicidad periventricular transitoria que persiste por más de 7 días. Siempre vamos a comparar esta hiperecogenicidad con el plexo coroideo. Entonces, si es igual de ecogénico que el plexo coroideo, es algo que vamos a vigilar. Y de ahí, pues, hacen el corte de 7 días, porque como les digo, en el proceso de mielinización van a haber ciertas áreas, sobre todo hacia occipitales posteriores, que van a tener cierta ecogenicidad que después va a desaparecer. El grado 2 son estas densidades periventriculares que van a evolucionar a pequeños quistes frontoparietales. El grado 3, estas densidades van a evolucionar de manera extensa periventricular. Y el grado 4 se va a extender a la sustancia blanca profunda y se va a comportar como lesiones quísticas extensas. Esta es la clasificación que propone el grupo europeo. Como pueden ver, pues es mucho más compleja y también tiene cómo se comportaría de manera típica y cómo se comportaría de manera atípica. Entonces, pues es importante que le echen un ojo. No nada de esto es para sabérselo de memoria, pero es un recurso al que podemos regresar si encontramos estas lesiones en nuestros pacientes, ¿no? Y pues los grados de 1 a 4, pues evidentemente cada vez va a ser más severo, desde las ecogenicidades persistentes, los quistes más pequeños, la mayor extensión de los quistes o la extensión hacia la sustancia blanca profunda. Ahora vamos a hablar un poquito de asfixia e infarto perinatal. En esta misma serie aparece hay un artículo especial que se llama El desarrollo y validación de una escala en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, comparan los resultados por ultrasonido transfontanelar y ven la correlación con resonancia magnética y también con desenlaces anormales. Y vean cómo pues utiliza cortes coronales y sagitales. Entonces es una escala muy útil para que ustedes puedan interpretarla. Vamos a ver cuáles son los elementos junto con un ejemplo. Y aquí pueden ver los cortes, más de 3, más de 4, más de 5, más de 6 y cómo va aumentando la sensibilidad y la especificidad. Entonces es un paciente que tuvo en la época del COVID, tuvo asfixia perinatal y tuvo 72 horas de enfriamiento y al final de esas 72 horas salió positivo a COVID, entonces fue trasladado a un hospital que recibía pacientes con COVID. Entonces vamos a ver edema cerebral, aquí les pongo lo que les pone el artículo, moderado y severo. Entonces aquí podríamos ver cómo en general edema pues no se ve tan severo, los ventrículos laterales pues se ven bien. Hay que tener cuidado sobre todo en los niños más de término porque también tener ventrículos lineales no es indicación forzosa de edema cerebral, pero bueno, aquí pongamos que no tenemos mayor cosa. Igual vamos a ver la ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular y como en este caso pues estamos pues bastante moderados, ¿no? Con cómo se ve la ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular. La sustancia blanca subcortical, aquí está el ejemplo en el artículo moderado a severo, aquí pues en realidad no era tan evidente. Sin embargo, cuando vamos hacia los ganglios basales, el tálamo ecogénico, pues vean, aquí está muy claro cómo está ecogénico el tálamo, entonces aquí le podríamos dar 2 puntos. Igual la ecogenicidad del putamen, que también se ve claramente en nuestro paciente en el corte parasagital. El signo de las 4 columnas, que es justamente porque se ven al volverse algunas áreas hiperecogénicas, pues normalmente no se debe ver y en nuestro paciente se veía claramente el signo de las 4 columnas. Y finalmente la visibilidad de la rama posterior de la cápsula interna, que normalmente no se ve, pero también aquí por la hiperecogenicidad de los ganglios, pues queda muy clara, ¿no? Entonces, este paciente pues sale con un score muy alto, que como vemos, nos daba una sensibilidad, sobre todo una especificidad alta
para que tuviera lesiones y pues evidentemente este paciente tuvo muchas lesiones. De manera curiosa, uno de los índices que tomamos, aunque nosotros ya lo vimos, este paciente después del enfriamiento, nunca llegó a tener menos de 0.55 de índice de resistencia, sí tenía vasodilatación cerebral compensatoria, pero por este índice en específico no lo teníamos positivo, pero pues el resultado de este paciente fue una encefalomalacia pues muy severa. Y pues en la fase crónica vamos a tener atrofia y ventriculomegalia ex vacua. Y también el cerebro, al ser un órgano simétrico, pues es muy útil porque podemos comparar un lado contra el otro. Y esa es la base para identificar lesiones como el infarto perinatal, que en los centros, entre más utilizan el ultrasonido, también es frecuente que se hagan reportes de casos o series de casos de estos infartos que se pudieran localizar únicamente con el ultrasonido. Es un recién nacido de 40 semanas, producto de la tercera gesta, mamá de 31 años. Tenemos un Doppler de la arteria cerebral media fetal normal. Tiene una cesárea de emergencia, líquido teñido de meconio, pesó 3,290, se dieron 2 ciclos de ventilación con presión positiva y se intubó. El APGAR fue 357 y se detectó neumotórax bilateral. Se colocan sellos pleurales, manejo hemodinámico con milrinona, dobutamina, porque le hicieron un ecocardiograma y tenía disfunción biventricular. Y después de esto se refiere a una unidad de tercer nivel. Entonces vean cómo recabamos los estudios de la mamá y teníamos las cerebrales medias normales y los dopplers de las cerebrales medias, los dopplers fetales normales. Y bueno, como les puse en la historia, este paciente traía neumotórax bilateral. Cuando llegó con nosotros tenía las dos sondas puestas y teníamos todavía neumotórax residual. Vean cómo hay ausencia de deslizamiento pleural. Y si hacemos el modo M, tenemos el signo del código de barras. A ver, una pequeña capsulita de ultrasonido pulmonar. Entonces teníamos todavía neumotórax residual que no forzosamente se ve en la placa. Entonces, de las utilidades del ultrasonido. Y pues el paciente tenía hipertensión pulmonar, evidentemente por el evento agudo, se quedó únicamente con milrinona y fue mejorando. Y cuando este paciente lo vimos cuando llegó al nacimiento a las 24 y a las 72 horas. Y de ahí propusimos que se quedara con neuromonitorización. Nosotros actuábamos como un servicio interconsultante. Y a la semana, como no nos habían hablado, no sabíamos qué había pasado a este paciente, pues le dimos seguimiento y desde que empezamos con el ultrasonido transfontanelar, pues podemos ver esta lesión extensa en forma de cuña, ¿no? Que queda muy clara. Vean también cómo con un ultrasonido portátil de bajo costo, justamente el que utilizamos para hacer también ultrasonido pulmonar, nos da hasta 10 Hz, entonces cuando nos podemos asomar también a las fontanelas, vean cómo también se ve muy bonito, muy claro la diferencia de cogenicidad del lado izquierdo al lado derecho. Entonces también estos ultrasonidos portátiles pues nos permiten ver ciertas cosas, nos permiten ver la corteza, nos permiten ver cuerpo calloso, nos permiten ver los ventrículos laterales y aquí pues, es un ejemplo de cómo también nos hubiera servido para hacer el diagnóstico, ¿no? Esto es también una comparación con el lineal del ultrasonido, pero esto ya es de alta gama, nos da hasta 22 Hz, ¿no? Entonces, pues rápidamente se diagnosticó este infarto perinatal de la arteria cerebral media de esa región. Algo que nos llamó la atención en las primeras valoraciones es que justamente esa cerebral media nos costó mucho obtenerla y se veía muy irregular. Y aquí ya podemos ver en el periodo de reperfusión cómo hay asimetría de los Dopplers con dilatación del lado izquierdo. Y pues bueno, ya después se hizo todo el abordaje. Entonces vean, esto la verdad es que lo vimos ya en retrospectivo, pero cuando llegó justo nos llamó la atención y en la nota pusimos que había sido muy difícil obtener el Doppler de la cerebral media izquierda. Entonces vean, tenía una forma ahí bastante abigarrada y ya después, cuando sucede, después del infarto, pues tenemos esta vasodilatación compensatoria. Entonces está bonito porque tenemos la cerebral media fetal, después del neumotórax bilateral y todos los eventos isquémicos, pues tenemos esta lesión
y cómo se recupera y hay una vasodilatación posterior. Y pues para finalizar vamos a hablar un poquito de Doppler. Entonces, en el Doppler, primero tenemos que hablar del Doppler color. El Doppler color nos va a hablar de la velocidad y de la dirección de un flujo. Entonces, acuérdense que eh, todo lo que es rojo se va a acercar al transductor y todo lo que es azul se va a alejar del transductor. Entonces, a veces en eco se confunden, no son las venas y las arterias. Entonces, lo rojo se acerca y lo azul se aleja. Y aquí yo tengo una escala de color. Dependiendo de la velocidad de este flujo, yo voy a tener que ajustar mi escala. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en los 60, 70, que es con lo que se hace la mayoría de los ecocardiogramas, pero si tengo una lesión que acelera mucho, voy a tener que subir mis velocidades cercano a los 90 para que no tenga un fenómeno que se llama submuestreo, que es donde se ve un mosaico de colores. O sea, aquí se ve claramente los rojos y los azules, pero cuando tenemos un mosaico intermedio, puede ser porque no estamos alcanzando la velocidad de ese flujo con la velocidad de nuestro Doppler color. Entonces, nos va a hablar de dirección y de velocidad. Entonces, el Doppler color. Y una vez que yo esto por cierto es un conducto arterioso. Aquí está la arteria pulmonar izquierda, el conducto arterioso y la aorta. Y como les digo, lo que se acerca al transductor es de color rojo y lo que se aleja es de color azul. Y si yo hago un Doppler pulsado, lo que se acerque va a estar sobre la línea de base y lo que se aleje va a estar por debajo de la línea de base. Entonces, en este caso, si yo hago el Doppler en el conducto arterioso, como se acerca al transductor, está sobre la línea de base y la aorta descendente, como se aleja del transductor, va a estar por debajo de la línea de base. Los dos vasos que utilizamos es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral media tiene la gran ventaja de que entramos con un ángulo de insonación muy bueno y no interfiere tanto la presión como en la arteria cerebral anterior. Y vamos a hacer aquí Dopplers pulsados. Normalmente el Doppler pulsado va a ser un mismo cristal que va a transmitir y después va a recibir el sonido. Entonces vamos a interrogar la velocidad del desplazamiento de los eritrocitos en un área de interés que generalmente son 2 milímetros. Aquí, como todos los vasos cerebrales van a ser de baja velocidad, pues no necesitamos utilizar el Doppler continuo, que se utiliza para velocidades altas. Entonces vamos a identificar, en este caso, la arteria cerebral anterior y vamos a poner el volumen muestra, que les digo que generalmente son 2 milímetros. Y aquí viene el punto de por qué tenemos que tener cuidado con los ángulos. En general, necesitamos tratar de insonar con ángulo cero. Ustedes seguramente han visto que se puede corregir el ángulo en algunos aparatos de ultrasonido, pero eso se hace en adultos, donde el vaso es como más estándar y se saben las velocidades y sabemos cómo hacer las correcciones de velocidad conforme al ángulo. Los vasos neonatales son tan pequeños que todas estas correcciones de ángulo son falsas, nos van a dar valores anormales. Entonces, por lo mismo, yo voy a intentar llegar con mi cursor lo más derecho posible. Entonces, hay quien lo hace en la rodilla del cuerpo calloso, yo lo tomo normalmente ahí, pero también hay grupos que lo toman aquí abajo, donde si se fijan, pues también llega derechito el volumen muestra sin que haya angulación. Entonces la arteria cerebral anterior y la media son las que normalmente vamos a insonar, pero bueno, aquí pueden ver todas las ramificaciones de las arterias y de las venas, que también son importantes conocer. Y por ejemplo, un ejemplo en la parte venosa, pues aquí está la vena de Galeno, que normalmente es esta pequeña venita, y ahorita van a ver un caso de una malformación aneurismática. Y la arteria cerebral media, tenemos la gran ventaja de que tenemos la fontanela lateral y vamos a entrar casi siempre con un ángulo cero de insonación. Y también, como no va a tener efecto a la presión, no tenemos que tener tanto cuidado como con la arteria cerebral anterior, donde es muy importante que no ejerzamos presión a la hora de interrogar el vaso. Entonces aquí tenemos el polígono de Willis y como la arteria cerebral media pues llega con un muy buen ángulo de insonación. Y a veces nos vamos a encontrar con esta imagen en forma de candelabro,
que se ve en diferentes patologías. Antes se relacionaba mucho a TORCH, pero la verdad es que cada vez queda más claro que no es necesario hacer todo el abordaje de TORCH solamente por encontrarlo. Se llama vasculopatía lentículo estriada. Se ve en pacientes que han tenido una historia difícil, como esta gastrosquisis gigante, pero también es frecuente verlo en síndromes como el síndrome de Down. Igual el Doppler, aquí tenemos un ejemplo de la vena de Galeno, y compárenlo, ¿no?, con una malformación aneurismática de la vena de Galeno. Entonces también nos sirve para ver la anatomía vascular. No es algo que nosotros hagamos detenidamente como neonatólogos, pero es importante conocerlo. Ahora, el flujo cerebral, la verdad es que es muy difícil de medir. No es tan sencillo como medir el flujo sanguíneo sistémico y se cree que puede estar entre 5 a 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Anomalías tempranas en la perfusión cerebral sabemos que preceden a la hemorragia intracraneal y a las enfermedades de sustancia blanca, por lo tanto sería muy deseable poder identificarlo de manera temprana. Hoy en día con el NIRS es algo relativamente factible. No se ha demostrado la causalidad, como todos ustedes saben, entre hipotensión y mal desenlace neurológico. Ahora, no es tan fácil de medir como el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, para que nosotros midamos cuánto flujo pasa por la aorta, medimos el diámetro de punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva, lo dividimos entre 2 y hacemos pi por radio al cuadrado. Y luego hacemos un Doppler pulsado a la apertura de la aorta, donde cada uno de estos triangulitos pues es un latido, ¿no? Entonces nos da la velocidad de los eritrocitos que pasan por estos 2 milímetros en cada latido. Si yo trazo este latido, me va a dar el área bajo la curva. Entonces, si hago pi por radio al cuadrado por la integral velocidad-tiempo por la frecuencia cardíaca, puedo calcular el gasto cardíaco izquierdo. Ahora, casi siempre que intervenimos en un neonato por hipotensión es porque estamos pensando en proteger el cerebro, pero hay que tener estas consideraciones. Entonces, durante el periodo de transición, un mismo valor de presión arterial en diferentes pacientes puede representar un adecuado flujo sanguíneo sistémico a los órganos o, dependiendo del estado hemodinámico, un estado de hipoperfusión sistémica y alteración en la entrega de oxígeno. Entonces, vamos a tener neonatos hipotensos con perfusión normal, pero también vamos a tener neonatos hipotensos con perfusión alterada. Y se ha documentado asociación, pero no causalidad entre la hipotensión y las alteraciones en el neurodesarrollo. Y también sí está bien establecido la relación entre el uso de fármacos vasoactivos y alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, acuérdense que la presión arterial va a ser el producto del gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Medir el flujo sanguíneo va a ser mucho más complejo que medir el gasto cardíaco y va a ser difícil detectar una evidencia clínica de isquemia cerebral de manera temprana. Diferentes áreas del cerebro además tienen sus procesos de autorregulación y van a tener distintas sensibilidades a la disminución de la entrega de oxígeno, y la actividad eléctrica anormal puede suceder después de que ya hay daño irreversible. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de este rollo de autorregulación cerebral es algo elusivo. Es el rango en el que se mantendría la presión de perfusión cerebral constante sin importar las variaciones en el rango de la presión sanguínea sistémica. Se cree que está arriba entre 25 y 30 milímetros de mercurio, pero pues no es un fenómeno de encendido y apagado, sino que hay diferentes mecanismos de regulación que va a hacer que se mantenga o que se pierda. Se mantiene la estructura y función celular por un aumento en la extracción de oxígeno, que ahora con el NIRS es fácil que lo podamos detectar, y en el Doppler lo que vamos a ver es que vamos a tener vasodilatación. Entonces, como les digo, pues es algo elusivo y se utilizan, digamos, valores de referencia, ¿no? Entonces, sabemos que el umbral de la autorregulación va a estar entre 25 y 30, quizá entre 22 y 24 de presión arterial media todavía se va a mantener, pero generalmente sabemos que abajo de 20 es un umbral normalmente de isquemia. Y la reactividad vasomotora pues se va a regular por diferentes mediadores, y en nuestros prematuros es muy importante tomar en consideración el CO2. El CO2 puede hacer variaciones muy bruscas entre vasodilatación y vasoconstricción cerebral. Por eso quizá algo que nos serviría mucho pensando en una neuroUSIN es tener la medición continua del CO2. Y ese es el ejemplo más clásico. En estudios en animales clásicos experimentales, el incremento súbito de la presión intracraneana es muy difícil de revertirlo. En cambio, con una pérdida súbita de volumen, digamos, sanguíneo sistémico, se logra mantener la perfusión cerebral hasta cierto punto.
Entonces es un prematuro que no tuvo otra cosa que variaciones muy bruscas de CO2 durante la guardia y pues desarrolla una hemorragia intraventricular con secuelas importantes. Y es un niño de término que tenía este gran tumor lingual que durante la mañana se rompe, hay una gran pérdida sanguínea y vean la supervasodilatación cerebral que sucedió durante el choque hipovolémico. Afortunadamente, rápidamente pudimos poner un catéter umbilical y se rescató rápidamente este bebé, pero vean la gran diferencia entre el cerebro de término con sus mecanismos de autorregulación contra el cerebro del prematuro, donde algo sencillo relativamente, como estas variaciones súbitas de CO2, pues generan daños catastróficos. Entonces en el Doppler, como les digo, vamos a poner un volumen muestra, que normalmente son 2 milímetros, y vamos a medir la velocidad de estos eritrocitos. El mismo cristal emite y recibe el sonido, y vamos a tener las gráficas que son velocidad contra tiempo. Y como les digo, el tamaño es muy pequeño para establecer flujo, por lo que las mediciones se van a basar en esta curva de velocidad contra tiempo. El índice de resistencia nos va a hablar únicamente de la relación que hay entre la sístole y la diástole. Y el índice de pulsatilidad va a tomar en cuenta el área bajo la curva del ciclo. Entonces vean cómo para medir el índice de resistencia únicamente necesitamos medir el pico sistólico y el pico diastólico. Pero para medir el índice de pulsatilidad se traza todo el ciclo, nos va a medir el área bajo la curva y con eso hace la medición. Los índices de pulsatilidad, digamos, en medicina materno-fetal son muy utilizados y en la mayoría de la literatura para cuestiones neonatales se usa mucho el índice de resistencia. ¿Qué va a pasar? Cuando haya un incremento de los índices de resistencia, ¿dónde se va a ver? Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, en el conducto arterioso hemodinámicamente significativo, con hipocapnia, con hipotermia, en paro circulatorio y con hiperviscosidad. Y va a haber una disminución de estos índices, entonces en el incremento la diástole va a bajar, se va a acercar a la línea de base. Y cuando hay una disminución de estos índices es porque la diástole va a subir, se va a acercar a la sístole. Y esto se ve en hiperemia, anemia, fiebre, alto gasto cardíaco, hipertensión arterial sistémica, hipercapnia, vasoespasmo, malformaciones arteriovenosas y durante el recalentamiento post-hipotermia. En general es normal entre 0.65 y 0.85. Y vean, cuando vimos, esto es durante un año, vimos las interconsultas en diferentes estados hemodinámicos y vean cómo sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en cómo se comportaban los índices de resistencia y pulsatilidad. ¿Por qué? Porque pues en general en las interconsultas por conducto arterioso teníamos índices de resistencia mucho más incrementados. En cambio, cuando tenemos hipertensión pulmonar aguda o crónica, pues vamos a tener una tendencia a la vasodilatación compensatoria. Entonces es muy distinto el patrón que vemos en las consultas hemodinámicas y normalmente en toda consulta hemodinámica incluimos por lo menos la cerebral media. Entonces aquí tenemos la cerebral media, ponemos el volumen muestra y hacemos el Doppler pulsado y la cerebral anterior. Entonces van a encontrar diferentes valores. Este es del programa del doctor Nick Evans. Pero también está este estudio que se publicó en el 2006 donde tienen los índices de resistencia y de pulsatilidad y está dividido por edades de gestación y a los días 1, 3, 7, 14, 21 y 28. Entonces, hasta ahorita estas son las referencias más útiles. En asfixia, sabemos que hay una redistribución cefálica preferencial del gasto cardíaco izquierdo durante la hipotermia por la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, lo que vamos a ver es una vasodilatación cerebral compensatoria. Pero esta redistribución cefálica puede representar una redistribución a órganos vitales, pero en los casos más severos también puede reflejar una pérdida de la autorregulación. Entonces, en este estudio que hicieron en Vancouver, los casos donde el retorno, o sea, el gasto del flujo por la vena cava superior era mayor, digamos como más masivo, reflejaba a los pacientes que iban a tener peor desenlace en neuroimagen. Y normalmente, acuérdense que menos de 0.55 es un factor de mal pronóstico en el paciente asfixiado cuando no está en hipotermia. Entonces, ya sea que o que no reciben hipotermia o después del calentamiento. Y entonces estos vean cómo es una encefalopatía hipóxico-isquémica grave,
donde tenemos igual esta vasodilatación muy incrementada. Vean cómo el índice de resistencia está en 0.49, menos de 0.55, y con un IRS muy anormal y también con un electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces, únicamente viendo estos tres factores podemos establecer que el pronóstico es muy malo. Los índices de baja resistencia, pues en asfixia se pueden ver el incremento de las velocidades diastólicas, que inicialmente va a ser, digamos, de manera compensatoria, pero generalmente cuando baja de 0.55 podemos sospechar que hay una pérdida de estos mecanismos de autorregulación. Y vean, este es un ejemplo, un paciente que tenía una atresia pulmonar con una comunicación interventricular, de extraposición de la aorta, conducto arterioso restrictivo, y entró para un stent a quirófano, pero tuvo un paro cardiorrespiratorio. Aquí está la imagen de la cardiopatía, pero vean cómo hay un paro cardiorrespiratorio y se recupera, el paciente está todavía en bomba y nos piden una interconsulta para ver si habían lesiones evidentes. Como este evento acababa de suceder, pues no íbamos a encontrar nada agudo, digamos, de manera parenquimatosa en sistema nervioso central, pero vean cómo el flujo sanguíneo cerebral pues es básicamente pasivo a la circulación sistémica por pérdida absoluta de la autorregulación. Dopplers asimétricos en infarto perinatal, como en el ejemplo que les pusimos, como al haber una lesión, pues va a haber después una vasodilatación cerebral compensatoria. Y los índices de resistencia incrementados, pues donde más lo utilizamos es en el conducto arterioso. De hecho, uno de los marcadores que nos indican que el volumen de cortocircuito es severo es tener la diástole ausente o reversa. Entonces vean, aquí tenemos un conducto arterioso grandote, totalmente pulsátil, con paciente intubado. Entonces un conducto muy sintomático. Y bueno, diferentes cosas que tomamos en cuenta en el ecocardiograma que nos hablan del volumen de cortocircuito, de hipoperfusión sistémica y de hiperflujo pulmonar. Pero vean cómo el paciente cuando se decide, pues tuvo 3 ciclos farmacológicos no exitosos, y vean cómo teníamos las cerebrales reversas y ausentes, ¿no? Esta es la circulación intestinal, la cerebral anterior reversa y la cerebral media ausente. Y vean cómo el paciente luego regresando de la ligadura de conducto arterioso, recuperamos la diástole. Y en este estudio donde siguieron bebés que tenían alteraciones en la cerebral media en la valoración por conducto arterioso, fueron 156 neonatos menores de 28 semanas. En la Canadian Neonatal Network se puede demostrar que el tener una arteria cerebral media anormal se correlaciona con el desenlace mixto de displasia broncopulmonar y muerte. Entonces, sí está, este estudio es claro donde sí está la relación entre tener una cerebral media anormal con malos desenlaces. Y también en hipertensión endocraniana, pues va a haber un incremento de los índices de resistencia. Normalmente en estos bebés crónicos va a haber una vasodilatación compensatoria, pero cuando nos damos cuenta de que están ya fallando los mecanismos es porque empezamos a ver que incrementan los índices de resistencia, ¿no? Entonces vean aquí la gran dilatación ventricular y cómo tenemos diástoles reversas y telediástole ausente. Y uno de los datos que hacemos es a veces para demostrarlo es en la arteria cerebral anterior ejercemos ligera presión y vean cómo aquí tenemos diástoles reversas y cuando dejamos de hacer presión ya nada más tenemos ausencia en la telediástole. Y bueno, esto es muy útil porque como saben está descrito que con la realización de ultrasonido transfontanelar y viendo los casos de dilatación posthemorrágica, hay estos algoritmos donde se pueden hacer punciones lumbares evacuadoras seriadas y muchas veces se logra detener la dilatación y evitamos que estos pacientes vayan a válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Como les digo, pues siempre el cuidado neurológico pues debe ser nuestra pasión porque lo que queremos es sacar a nuestros neonatos con lo más parecido a un desarrollo normal. Y bueno, pues cada vez tenemos más herramientas como puede ser el NIRS, el electroencefalograma de amplitud integrada y el ultrasonido transfontanelar. Muchas gracias.